Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 1144 Fuga. ¿Hay otro experto oculto en este lugar? ¿Están en el estado celestial también? Una vez escuché que Suping había condensado un mundo pequeño incluso antes de estudiar después de Shenhuang. Algún experto fuerte debe haberle enseñado eso. No podría haber aprendido por su cuenta incluso si hubiera adquirido la técnica de algunas ruinas. Mis sentidos no pueden penetrar el edificio en lo más mínimo. Es increíble. ¿Es una matriz? Esos expertos celestiales finalmente entendieron por qué Suping y Shenhuang tenían tanta prisa por regresar a la corte celestial. Resultó que Suping tenía otro patrocinador. Se volvieron cautelosos, pensando que un genio sin igual que había cultivado mundos pequeños triples podría potencialmente tener innumerables expertos respaldándolo. ¿Es por eso que tienes tanta confianza? El rostro de Lin Xiu estaba sombrío, ya que había detectado que algo andaba mal al principio. Sus experiencias previas cuando había sido rodeado y emboscado lo impulsaron a enviar el pez inferior primero para probar las aguas, y de hecho había sido capturado. El pez fue completamente incapaz de resistirse, basado en los pensamientos que la criatura estaba transmitiendo telepáticamente. Probablemente habría terminado de la misma manera si hubiera entrado imprudentemente en la tienda de Suping. ¿Es ese el experto detrás del niño? Suprimió al pez inferior con facilidad, por lo que debe ser al menos un emperador deidad. Aún así, si tuviera ese nivel, probablemente nos habría reprimido a todos antes de que pudiera gritar. Los ojos de Lin Xiu brillaron. Por otro lado, el mocoso ha estado atrincherado dentro de la tienda todo este tiempo. Me ha estado provocando y atrayendo para que entre. Entonces, tal vez, el experto solo pueda ejercer su poder dentro de la tienda. Lo más probable es que sea un ser antiguo, uno que está gravemente herido. Solo lanzó el ataque con todas sus fuerzas restantes para intimidarme. O simplemente tal vez, no hay expertos. Puede que solo sea una matriz antigua. Uno que es tan aterrador que puede suprimir a los expertos celestiales. Lin Xiu analizó rápidamente y llegó a la conclusión de que tenía que evitar a toda costa poner un pie en la tienda de Suping. Deseaba poder despellejar al muchacho. Creía que Suping tenía deseos similares. Sin embargo, el tipo se estaba conteniendo, lo que significaba que Suping no podía controlar completamente el poder. El pensamiento le trajo alivio. Aún así, se arrepintió porque su pez inferior había sido capturado. Aunque la pérdida de su mascota fue pesada, optó por no matarla. Después de todo, una mascota muerta no tendría ningún valor. Sería mejor aprovecharlo al máximo mientras pudiera. Mocoso, deja de ser pretencioso. Haga que salga su patrocinador. Emboscar a otros es desvergonzado. Gritó Lin Xiu en voz alta. Suping sonrió y dijo: siendo un gran demonio, no eres ajeno a emboscar a otros, ¿verdad? Estás en el estado celestial ahora de todos modos. Y, sin embargo, te encoges tanto, sin siquiera tener el coraje para una batalla frontal. Gritó Lin Xiu en voz alta. Su declaración siempre había funcionado bien. Esas deidades siempre habían sido provocadas y engañadas. Suping ignoró a Lin Xiu y se dirigió a los otros celestiales. Chicos, Lin Xiu ha sido poseído por un demonio. Ya no es el discípulo de Yongye, sino alguien más que camina en su piel. Todos tus discípulos fueron asesinados por él. ¿Vas a verlo salirse con la suya? Todos los celestiales se miraron desconcertados. Alguien resopló y dijo: niño, mentirnos antes te ha costado la pena de muerte, y ahora estás tratando de convencernos para que te ayudemos. Suping lo miró. Señor, ¿participó su discípulo en el juicio? ¿Por qué ya no está a tu lado? La expresión del celestial cambió un poco. Niño, será mejor que seas obediente. ¿Quieres hacer más enemigos? Solo estoy declarando hechos, dijo Suping con una sonrisa burlona. Tu propio discípulo fue asesinado y, sin embargo, no te atreves a vengarlo. ¿Incluso mereces ser un celestial? Debería comprarte un caparazón de tortuga para que puedas usarlo de camino a casa. Estás pidiendo que te maten. El experto en estado celestial se enfureció, no esperaba que Suping se atreviera a hacer más enemigos, aunque Lin Xiu lo miraba agresivamente. Suping se burló. Nunca retrocedería cada vez que cabreara a alguien. Él ya tenía 2 enemigos del estado celestial de todos modos. No importaría incluso si tuviera un par más, y había decidido esconderse en su tienda hasta que fuera capaz de protegerse frente a los expertos celestiales. Niño, eres demasiado arrogante.
Alguien más eventualmente te enseñaría una dura lección incluso si no me encontrarás, dijo Lin Xiu con frialdad, mientras se sentía encantado de que Su Ping hubiera enojado a otro celestial. Solo eres un huérfano abandonado por tus padres. Incluso tu mascota ha sido atrapada por mí. ¿Hay algo que puedas hacer en lugar de hablar? Se burló de Su Ping. Lin Xiu instantáneamente tembló de furia. Todos. Exactamente en ese momento, uno de los expertos celestiales dijo: según mis observaciones y lo que dijo mi discípulo, este joven llamado Lin Xiu realmente podría haber estado poseído por un demonio. Incluso si no lo hubiera hecho, él y su maestro deberían ser ejecutados por conspirar con los santos. También podríamos acabar con él ahora mismo, para que no cause desastres en el futuro. Anuncios de Put Future. Acordado. Otro experto en estado celestial asintió. Bueno. Otro experto en estado celestial asintió. Joven, no somos del todo ignorantes. Eres joven y orgulloso, pero necesitas bajar el tono. No te beneficiarás de hacer demasiados enemigos. Hay un largo viaje por delante. Ten cuidado, dijo un anciano con una sonrisa. Él y Shen Wang eran bastante cercanos. Por eso le ofreció consejos. Su Ping levantó las cejas pero permaneció en silencio. Se había dado cuenta de lo que estaban pensando los celestiales. Probablemente habían estado simplemente observando porque querían saber quién lo respaldaba. Al igual que Lin Xiu, acababan de darse cuenta de que dicha central eléctrica estaba restringida en su tienda, aunque no podían ver el interior, por lo que finalmente se pusieron manos a la obra. En cuanto al experto celestial que le había gritado antes, Su Ping notó que el tipo probablemente estaba muy cerca de Yongye, por lo que no se uniría al ataque en ese momento. Actualmente había 6 celestiales dispuestos a atacar a Lin Xiu. En cuanto a los otros celestiales presentes, permanecieron en silencio y despreocupados. ¿Qué tonterías estás diciendo? Lin Xiu no pudo evitar cambiar su expresión cuando vio que muchos más celestiales estaban de acuerdo con Su Ping. Como dije, todo esto es una estratagema creada por este niño. Él es el que conspiró con los santos. Ya soy un experto celestial, ¿por qué mentiría? ¿Prefieres confiar en un Star-Lord que en un experto en el estado celestial? Deja de luchar. Un experto en celestiales te dijo con indiferencia. Todas las señales indican que ya no eres discípulo de Yongye. Simplemente deja el acto. No sabemos por qué elegiste poseer a su discípulo, pero lo averiguaremos después de capturarte. También podremos estudiar la historia relacionada con los últimos años de la era de las deidades y los demonios. Tú. Lin Xiu miró a otros celestiales con furia y conmoción, solo para descubrir que lo habían rodeado. Maldita sea. Maldita sea. Lin Xiu estaba bastante arrepentido. Si Su Ping no hubiera robado el sutra, el caldero, además de la sangre de dragón y fénix, habría cultivado la constitución imperial sin igual justo después de renacer, y habría sido invencible en el estado celestial. Robado y recién renacido. Débil y desarmado. La situación no podría haber sido peor. Morir. Un experto en estado celestial estalló y cargó contra Lin Xiu. El cielo instantáneamente pareció ser consumido por la luz. Salió un sol abrasador, iluminando el mundo como si fuera un paraíso. La bestia feroz que Lin Xiu usó como montura rugió y cargó agresivamente contra los expertos del estado celestial. ¿De verdad crees que puedes matarme? Piérdase. Lin Xiu también desató todo su poder y atacó furiosamente. Pronto, su batalla con los expertos del estado celestial se trasladó a un espacio profundo que Su Ping ya no podía ver. Afortunadamente, los celestiales son lo suficientemente sensibles. Independientemente de lo que estén tramando, están dispuestos a acabar con ese tipo. Los ojos de Su Ping brillaron. No podría haberse dado cuenta mejor de su propia debilidad. Aunque era invulnerable bajo la protección de su tienda, difícilmente podía derrotar o matar a Lin Xiu. Este último era un astuto demonio antiguo. Era casi imposible atraerlo a la tienda. Lin Xiu se había dado cuenta de lo peligrosa que era la tienda con el sondeo de los peces inferiores, por lo que era aún menos probable que entrara en la tienda. Debo acelerar y condensar un nuevo mundo pequeño, convertirme en un Star-Lord y luego alcanzar el estado ascendente. Los ojos de Su Ping brillaron. Si se convirtiera en uno de los principales señores celestiales, sería capaz de protegerse a sí mismo, incluso cuando se enfrentara a los expertos del estado celestial. ¡Qué extraña técnica malvada! Un experto del estado celestial que no participó en la batalla observó solemnemente el vacío. Los otros celestiales tenían el mismo rostro severo. Lin Xiu fue más duro de lo que esperaban.
Pensaron que 6 celestiales serían más que suficientes para reprimirlo, pero el hombre había convocado a otra bestia feroz, mientras también realizaba muchas técnicas malvadas perdidas hace mucho tiempo. Uno de los expertos incluso resultó herido. Los 6 estaban luchando contra un enemigo, y las cosas no iban a su favor. Pensar que Lin Xiu acababa de renacer. Cualquiera que fuera el demonio antiguo que fuera, debería haber sido débil después de heredar el legado. Parece que el chico tenía razón. Él es de hecho un desastre personificado. No puede seguir viviendo. Probablemente habría inclinado la balanza del universo después de alcanzar su estado máximo, si no fuera por el niño que robó sus tesoros. Anuncios de Put Future. Cuanto más miraban los expertos, más sorprendidos se volvían. Lin Xiu parecía ser un lunático delirante, haciendo todo lo posible incluso cuando estaba rodeado por un grupo de celestiales, y aún manteniéndose firme. La situación también fue causada en parte por el enfoque suave de los celestiales. Después de todo, ninguno de ellos estaba dispuesto a luchar con todas sus fuerzas. Tanto para las personas más fuertes del universo. De repente, una sombra rugió y salió corriendo del espacio profundo. Luego, el espacio y el tiempo circundantes se solidificaron. Parecía un demonio antiguo. Su cabello estaba despeinado y sus ojos estaban llenos de brutalidad. Su ropa estaba manchada de sangre, que en su mayoría pertenecía a sus mascotas. Niño, te recordaré. Será mejor que reces para no tener que dejar este lugar por el resto de tu vida. Lin Xiu sonrió horriblemente. Una corriente de poder oscuro surgió de su cuerpo y lo envolvió, lanzándolo al vacío como un planeta. Viajó una distancia increíble en un abrir y cerrar de ojos. Los otros celestiales se rebelaron y los persiguieron. Su Ping se sorprendió un poco. No esperaba que 6 celestiales no pudieran reprimir a Lin Xiu, quien al final incluso se fue con palabras amenazantes para él. ¿Estaba el tipo seguro de salir sano y salvo de allí? Parece que este antiguo diablo realmente no es simple. Ha renacido en una era diferente y es mucho más fuerte que el celestial promedio. Afortunadamente, todavía no tiene un arma. Su Ping se sintió afortunado de haber saqueado los artículos en el tesoro submarino. El anciano Sutra probablemente tomó el resto de sus tesoros. Mayor, ¿hay alguna forma de detenerlo? Su Ping al instante le preguntó al anciano Sutra. El anciano miró al vacío durante mucho tiempo, antes de finalmente sacudir la cabeza y suspirar. Él ya escapó con el Even Devil Divine Escape. Es una técnica secreta de nivel emperador de la que tiene un conocimiento completo. Así es como escapó de un par de reyes de edad hace años. Tercero. Su Ping se quedó sin palabras. ¿Le enseñaste eso? Lo aprendió de mí. Yo. 11. Su Ping no pudo evitar soltar otro suspiro. Pero pensándolo bien, no estaba mal que ahora también tuviera acceso a esa poderosa técnica secreta. Ninguno de nosotros llevará una buena vida si ese viejo demonio escapa, dijo Su Ping. El anciano lo miró y dijo con una sonrisa amarga. Joven, no es necesario que me pruebes. Realmente no tengo ninguna solución que ofrecer, a menos que me liberes y me dejes perseguirlo en persona. Su Ping puso los ojos en blanco. ¿Me tomas por idiota? Te quedarás en mi tienda en el futuro. No vas a ninguna parte. Te castigaré si te atreves a escapar, se burló Su Ping. Había arriesgado su vida en el juicio y, sin embargo, no recibió el legado. Tenía que conseguir cosas que fueran igualmente valiosas de la mujer del caldero y del anciano. La mujer del caldero todavía estaba asustada por la presión de la tienda. Estaba a punto de burlarse de Su Ping, pero al final se lo tragó. Un ruido estalló del vacío en ese momento, y Shen Wan salió volando en un rayo de luz dorada. Estaba sosteniendo una lanza divina como un dios antiguo. Sin embargo, su ropa se veía bastante desordenada. Maestro. Su Ping lo llamó rápidamente. Shen Wan miró a su alrededor y cambió ligeramente su expresión. ¿Reprimiste a Lin Xiu? No. Se escapó, dijo Su Ping rápidamente. ¿Qué pasa con Zhong Ye? Él también se escapó. Shen Wan frunció el ceño y disipó su lanza. Iba a seguir persiguiendo a Zhong Ye y ganar más tiempo para Su Ping. Sin embargo, ya no estaba de humor para pelear ya que Lin Xiu ya se había escapado. Zhong Ye era tan fuerte como él. Su batalla habría durado medio año más o menos. Bien. Su Ping estaba un poco arrepentido, pero también sabía que era realmente difícil para un celestial matar a un compañero. Después de todo, todos ellos tenían muchos métodos para salvar vidas. Los celestiales solo podían matarse entre sí si ponían en riesgo sus propias vidas. En la mayoría de los casos, solo infligirían heridas, que podrían curarse en casa con algunos. Descansar. Maestro, estás herido. ¿Quieres entrar? Tengo medicina. Eso no será necesario.
También hay medicinas en la corte celestial. Estoy de regreso. Iré al planeta original para interrogar a los santos más tarde, dijo Shen Wan. Los labios de Su Ping se torcieron. ¿Estaba su maestro demasiado asustado para entrar en su tienda también? Los otros expertos del estado celestial se veían solemnes cuando escucharon lo que dijo Shen Wan. La participación de los santos en el juicio no era un asunto trivial. El universo estaría realmente en crisis. Capítulo 1145 Comprensión. ¡Qué vergüenza! Ojalá hubieran matado al viejo monstruo. La mujer del caldero no pudo evitar suspirar después de que los celestiales se fueran. Ella sabía que el viejo monstruo era un tipo astuto. Probablemente no sería asediado de nuevo. El anciano miró a Su Ping y preguntó, ¿qué nos vas a hacer? Solo sírveme exactamente como lo serviste en el pasado, dijo Su Ping con una sonrisa, no te maltrataré si te portas bien. La mujer del caldero y el anciano ya lo habían visto venir. No hubo sorpresa. Solo podían sentir lástima por sí mismos. Acababan de escapar de su aterrador dueño, solo para caer en manos de alguien aún más aterrador. Todavía tenían que medir qué tan fuerte era el tipo. Muchas personas corrieron a la tienda de Su Ping en ese momento. Eran los discípulos de Celestial, incluidos King Ong-yue y Brian. Hermano Su, Lin Xiu realmente tomó el legado. Brian miró a Su Ping. Se había dado cuenta de las extraordinarias cualidades de Su Ping cuando mostró múltiples mundos pequeños, pero no esperaba poder sobrevivir ante un experto celestial. Además, Su Ping había sido lo suficientemente audaz como para desafiar a Yongde. Me hiciste un gran favor en la primera prueba, hermano Su. Siempre que me necesites, solo llámame, declaró King Ong-yue de manera varonil. Todos los demás también ofrecieron saludos. Habían visto lo aterrador que era Su Ping, según la batalla reciente. También les había hecho un favor, por lo que querían hacerse amigos de él. Aún así, algunos de ellos no eran sinceros. A pesar de que probablemente tenía un patrocinador celestial, también había cabreado a otro celestial. Era muy probable que se quedara allí hasta llegar al estado celestial. Podría terminar siendo asesinado por los otros celestiales si alguna vez decidiera marcharse algún día. Además, Su Ping probablemente también era un enemigo público para ellos, ya que había revelado el plan de los santos. Entonces, se había ganado demasiados enemigos. No era aconsejable estar cerca de él. Anuncios de Put Future. Los ojos de Su Ping estaban bastante penetrantes. Podía decir fácilmente cuáles de ellos eran sinceros y cuáles simplemente pretenciosos. No dijo nada, pero lo sabía bien. No recuerdo haber visto a Lin Xiu en el segundo juicio. Ya había sido ejecutado por el hermano Su. ¿Cómo exactamente lo poseyó el viejo monstruo? Alguien le preguntó a Su Ping con curiosidad. Este último era igual de curioso. Preguntó, ¿estás seguro de que no viste a Lin Xiu en el segundo juicio? No. King Ong-yue negó con la cabeza. Brian negó con la cabeza también. De lo contrario, no lo habríamos perdonado. Trató de matarnos y mantuvo nuestras bocas cerradas con el último tesoro especial de los santos. Ciertamente no dejaríamos que se saliera con la suya. Eso es cierto, Su Ping asintió. Su suposición era que Lin Xiu había escapado de la muerte de alguna manera, usando tesoros o métodos desconocidos. Nadie más podría haberlo detectado. El tipo podría haberse colado en la prueba secundaria mientras estaba debilitado, y finalmente fue elegido por el viejo monstruo como un recipiente para su renacimiento. De acuerdo con lo que había dicho el viejo Sutra, el viejo monstruo sería extremadamente débil justo después de su renacimiento, por lo que no elegiría un recipiente demasiado talentoso y fuerte. Lin Xiu, que había resultado gravemente herido, fue sin duda la mejor opción. Por eso también no fue elegido por el viejo monstruo, a pesar de que había sido el primero en entrar. Quienquiera que encendiera las 9 lámparas tendría que ser fuerte. Quizás el viejo monstruo había escogido el recipiente en la segunda prueba. Su Ping negó con la cabeza y dejó de pensar en eso. Lin Xiu ya estaba muerto de todos modos. Sin embargo, su rencor contra este último se había trasladado a Old Monsterie. Ese demonio brutal ha escapado. Debo encontrarlo. De lo contrario, incluso si me escondo en la tienda, él seguirá cazando mis cerrados. A diferencia de otros expertos de Celestial Estate, es absolutamente desvergonzado. Los ojos de Su Ping brillaron, sintiendo la necesidad de mejorar su nivel. Los que pusieron comida en el camino de las lámparas nunca regresaron. Casi era mi turno. No podría haber sobrevivido sin ti, hermano Su. King Ong-yue miró a Su Ping con ojos claros. Su Ping salió de su estupor. Finalmente notó que muchos rostros familiares se habían ido, incluida la mujer llamada Claudia, conocida como la Reina del Tiempo.
Era mejor controlando el tiempo que aquellos que habían dominado la ley a la perfección, probablemente gracias a sus constituciones y métodos especiales. Además, algunos de los otros Star-Lords principales también se habían ido. El Sutra decía que necesitaba diferentes constituciones superiores y la sangre de dragón y fénix para cultivar la constitución imperial sin igual. Probablemente haya encontrado las constituciones, pero yo robé la sangre de dragón y fénix, que ya se ha extinguido en la actualidad. Me pregunto si puede encontrar reemplazos. Los ojos de Suping brillaron. De repente sintió que no estaría a salvo incluso si se convirtiera en un señor celestial superior. Hermano Su, lo aprecio por lo que hizo. Dime cuando necesites mi ayuda. Nos vemos luego, dijo Kim Dong-yue. Suping asintió. También se despidió de Shua y Qianou, Brian y los demás, y luego los acompañó. Todos se fueron, pero luego llegó una persona con una brisa fragante. Suping bajó la cabeza, solo para descubrir que ella era la heredera de la familia Loulan. Deberías ser cuidadoso. No salgas pronto. Anuncios de Put Future. No lo haré. Me alegro de que estés bien, Suping asintió y dijo. Loulan Lin lo miró fijamente y vaciló, pero no dijo nada más. Ella simplemente agregó al final. Nos dirigimos hacia atrás entonces. Estoy seguro de que tienes muchas cosas que hacer. Sí. Suping asintió. Escuchó el afecto en sus palabras, pero no le pidió que se quedara. Después de todo, tenía muchas cosas que hacer. En primer lugar, a pesar de que había tomado la píldora de búsqueda de camino para escapar, todavía era efectiva. Podría aprovechar el tiempo para recordar lo que experimentó. Suping cerró la puerta después de que todos se fueran. Los dejaré a tu cuidado. Este pez estará encerrado en el corral de enfermería por ahora, dijo Suping a Joanna. Este último asintió. Suping fue a la habitación de mascotas. Arrojó el pescado a uno de los corrales de enfermería y luego se metió en otro corral, donde examinó cuidadosamente los sentimientos provocados por la píldora de búsqueda del camino. Pasaron 2 días en un abrir y cerrar de ojos. Suping se despertó de su cultivo cuando la píldora de búsqueda de caminos se había absorbido en su mayor parte. Se había beneficiado mucho de la sesión de entrenamiento. Aprendió mucho sobre los métodos del estado ascendente, además de algunos detalles sobre los métodos del estado celestial. Si iba por ese camino, podría llegar al estado celestial en no más de 300 años. Sin embargo, Suping eligió un camino diferente. Quería condensar un cuarto mundo pequeño, romper las restricciones del camino propuesto y crear su propio camino hacia el estado celestial. De hecho, mi nivel se ha desplomado. Una vez que terminó su meditación, salió del corral de enfermería como un guerrero mascota de batalla de nivel 1, todo el camino desde el estado estelar. Él no era diferente de una persona común. Sin embargo, Suping detectó vagamente un gran poder dentro de su abdomen. No debería ser difícil para mí regresar al estado estelar. Mi maestro me ofreció abundantes recursos. Incluso los recursos que saqué de otros Star-Lords son suficientes para que 100 personas se eleven al Star State. Todos son peces grandes y gordos. Suping no estaba molesto por la caída en picado de su nivel, pero notó algo más. No podía sentir al pequeño esqueleto y sus otras mascotas tan claramente como antes. Maldita sea, ¿se han quitado los contratos? La expresión de Suping cambió. Examinó con más cuidado, solo para descubrir que solo podía detectar sus emociones vagamente, a pesar de que estaba haciendo todo lo posible. Su expresión cambió de nuevo. Rápidamente mostró el menú del comerciante y finalmente se sintió aliviado al ver que el pequeño esqueleto y sus otras mascotas todavía estaban en la columna de mascotas. Suping no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Sistema, qué está pasando? Parecía que era demasiado débil para controlar al pequeño esqueleto y a las otras mascotas en su nivel actual. Sin embargo, los contratos no se eliminaron. Solo había un problema menor. Están encerrados temporalmente en el espacio de tu mascota. No podrás liberarlos hasta que alcances cierto nivel, respondió el sistema con pereza. Capítulo 1146 Tienda demoníaca primordial. Suping inmediatamente trató de convocar a las mascotas, pero no pudo detectar ningún movimiento. De hecho fue como dijo el sistema. El sistema lo despreció, como si estuviera enojado por el sondeo de Suping. Suping no explicó. Pensó por un momento y luego salió de la habitación de mascotas. Vio que Joanna, el anciano Sutra, y los demás estaban todos en la sala de estar. Aún así, el anciano y la mujer del caldero no estaban sentados con otros. Golden Lotus, por otro lado, estaba sentado junto a Green Lady. Había muchas otras personas con ellos, incluido el niño gordo que había abierto el camino a Suping antes. Todos fijaron sus ojos en Suping cuando apareció. Los ojos del anciano Sutra brillaron.
No pudo evitar levantarse y acercarse. ¿Qué tal? La píldora es bastante efectiva, ¿no? Dijo el anciano, buscando un cumplido. Supin asintió. En efecto. ¿Tienes más de ellos? El anciano casi se ahoga. Esa fue una píldora de búsqueda de caminos de nivel rey. ¿Crees que es solo una pastilla al azar? ¿La usaste para refinar la píldora? Preguntó Supin, mirando a la mujer del caldero. A pesar de que la mujer del caldero ya no era tan agresiva como antes, todavía miraba a Supin. ¿Qué quieres decir con usar? No soy algo para ser usado. Eso es tan irrespetuoso. De todos modos, no eres un ser humano. El anciano del sutra asintió, ignorando su argumento. Sí. Ella es un caldero superior capaz de refinar píldoras y artículos. Podrá refinar aún más cosas si mejora al nivel de emperador. Si refinaste la píldora, debes conocer la receta, ¿verdad? Supin le preguntó a la mujer del caldero. Este último resopló, negándose instintivamente a responder la pregunta. Sin embargo, ella vivía bajo el techo de otra persona. La presión anterior que había soportado todavía la perseguía como una nube. Ella no quería volver a experimentarlo. El viejo monstruo tomó medidas contra mí. Lo refiné, pero nunca supe la receta completa, que se adquirió de él. Tienes que pedirle la receta. Le devolvió la pelota al anciano Sutra. El anciano no estaba enojado en absoluto. Él asintió y dijo, así es. Si quieres la receta, te la puedo escribir ahora mismo. Pero algunos de los materiales enumerados ya están extintos. Eso está bien. Solo dame la receta, dijo Supin. Al anciano no le molestó mucho. Inmediatamente escribió la receta y se la dio a Supin. Este último lo memorizó después de leerlo una vez. Algunos de los materiales ya se habían extinguido, pero podía encontrarlos en los sitios de cultivo. Incluso la divinidad arcaica es uno de los sitios de cultivo del sistema. Debe haber lugares de deidades también. Es solo que están más allá de nuestro universo, pensó Supin. Después de escribir la receta, Supin les preguntó. ¿No parecen muy cercanos a Ana y los demás? ¿Por qué no están sentados juntos? Anuncios de Put Future. La mujer del caldero resopló con enojo, pero no lo mostró demasiado. No es porque seamos demasiado orgullosos. Ella simplemente piensa que somos sus prisioneros. Es por eso que ella no quiere hablar con nosotros en absoluto. Johanna se levantó y los miró antes de decir. Eso es exactamente lo que sois. Prisioneras. Incluso si te desprecio, ¿y qué? Volvió la cabeza y le dijo a Supin. No los rechazo a propósito. Simplemente han estado preguntando maliciosamente sobre todo, con la esperanza de escapar lo antes posible. La mujer del caldero dijo al instante. Tonterías. Solo estábamos conversando. Solo estabas tratando de adquirir información charlando. ¿Me tomas por tonto? He vivido tanto como tú. Las deidades eran solo niños pequeños cuando la divinidad arcaica estaba en su edad de oro. Dijo Johanna con desdén. A pesar de que su nivel era más bajo que el de ellos, ella era una orgullosa diosa de sangre pura. Nadie estaba más orgulloso que un dios. La divinidad arcaica ya se ha ido. Es solo un grano de polvo en la historia, no vale la pena mencionarlo, dijo el anciano Sutra con indiferencia. Johanna se burló. ¡Qué ignorante! ¿Quién dice que se ha ido? A pesar de que sufrimos una gran catástrofe, todavía existe hasta el día de hoy. ¿Crees que incluso puedes comprender el poder de nuestros dioses ancestrales? ¿Dioses ancestrales? El anciano Sutra levantó las cejas. Era evidente que nunca antes había oído hablar de ese título. Estaba bastante sorprendido por las afirmaciones de Johanna. Entrecerró los ojos y preguntó. ¿Estás diciendo que la divinidad arcaica todavía existe? Eso es imposible. Ver. Estás tratando de obtener información de nuevo. HMPH. No perderé mi tiempo contigo. Dijo Johanna con un resoplido, no dispuesta a ofrecerles más información. Ya había aprendido de Supin que los dos eran artículos que habían estado enterrados en algunas ruinas durante mucho tiempo. Entonces, probablemente estaban ansiosos por descubrir qué había de nuevo en el mundo. Simplemente los había echado a un lado cuando hablaban con otros sobre cualquier información nueva, y luego se negaba a comunicarse con ellos. El anciano Sutra se enfureció por la vigilancia de Johanna. Había ira desenmascarada en su rostro. Le sugiero que encuentre una manera ahora mismo, ya sea reprimirlos o encerrarlos en una habitación. De lo contrario, seguramente escaparán cuando abras la tienda, dijo Johanna a Supin. Este último pensó por un momento. Estaba planeando firmar un contrato con ellos para que se convirtieran en sus empleados. Sin embargo, pensándolo bien, ambos habían intentado asesinarlo. No merecían ser sus empleados.
Los contratos temporales están disponibles en la tienda. El anfitrión puede firmarlos con los candidatos apropiados, dijo el sistema en el corazón de Supin. La perspectiva era bastante tentadora. ¿Trabajadores temporales? Sonaba bien. También podrían ser grandes chivos expiatorios si fuera necesario. ¿Por qué nunca lo has mencionado antes? Es una de las nuevas opciones después de que la tienda se actualizó al nivel 5. Bien. ¿Cuáles son los privilegios de los trabajadores temporales? El anfitrión solo puede firmar contratos temporales con criaturas vivas del mundo del anfitrión. Los trabajadores temporales no pueden ingresar a los sitios de cultivo. Tampoco pueden salir de la tienda una vez que se convierten en empleados regulares. Los trabajadores temporales pueden salir de la tienda una vez por semana, siempre que regresen dentro de las 24 horas. Se considerarían ausentes si no regresan dentro de las 24 horas, y su cultivo caerá un nivel. Se les quitarán los contratos y serán directamente destruidos si se ausentan por más de 48 horas, respondió el sistema. Supin sudó mucho. El precio de la ausencia parecía bastante alto. Anuncios de Put Future. El sistema era verdaderamente tan brutal como antes. Sin embargo, los trabajadores temporales podrían abandonar la tienda. Eso fue genial. Entonces, pueden ser mis ayudantes especiales si se convierten en trabajadores temporales. Aunque solo pueden permanecer afuera las 24 horas de la semana, debería ser suficiente en situaciones peligrosas, pensó Supin con deleite. El nuevo contrato temporal fue bastante agradable. Tal vez pueda atraer a algunos expertos con el mecanismo de la tienda y convertirlos también en trabajadores temporales. Supin comenzó a planificar. El número de trabajadores temporales no puede exceder al de trabajadores regulares, alertó el sistema. Está bien. Siempre puedo encontrar más empleados regulares en los sitios de cultivo. El anfitrión solo puede firmar contratos con un número limitado de empleados regulares, que depende del nivel de la tienda. En este momento el anfitrión solo puede contratar a 5 empleados regulares, dijo el sistema. ¿Por qué no se mencionó esa regla antes? El sistema acaba de crear el parche para evitar que me aproveche del error. Me alegro de que lo sepas, dijo el sistema. Lo había reconocido abiertamente. Supin. No asumas que puedes hacer lo que quieras solo porque no puedo vencerte. Conozco tu mente por dentro y por fuera. Nunca lo habías planeado antes, así que no había necesidad de decirte la regla antes. Se te ocurrió el plan hace un momento, así que, naturalmente, te aclaré las cosas. Concéntrese en criar mascotas en lugar de jugar trucos, dijo el sistema con una solemnidad inusual. Supin levantó las cejas. Bien. Simplemente tomaría la palabra del sistema. En lugar de discutir más con el sistema, Supin miró al anciano y a la mujer del caldero. Tengo un beneficio para ustedes dos. Me pregunto si lo quieres o no. ¿Qué? La mujer del caldero se volvió cautelosa. Supin estaba hablando en el tono utilizado por todos los estafadores. Únase a mi tienda como trabajadores temporales, dijo Supin, de esa manera estará bajo mi protección. No tendrás que preocuparte de que el viejo monstruo venga a buscarte problemas. ¿Trabajadores? El anciano Sutra se quedó atónito por un momento, sin esperar que Supin propusiera tal demanda. Así es, demanda. Por la forma en que lo vio, Supin realmente no les estaba dando la oportunidad de decir que no, aunque sonaba como una invitación. Miró a Joanna y Green Lady, y luego miró a su alrededor a la tienda a través de la cual no podía ver. De repente, apareció información que había estado profundamente escondida en su cabeza. Su expresión cambió drásticamente. ¿La tienda demoníaca primordial? El anciano Sutra no pudo evitar preguntar. ¿Qué? La mujer del caldero estaba considerando la propuesta de Supin cuando escuchó la exclamación del anciano, alguien que siempre estaba templado. ¿Qué tienda demoníaca? Incapaz de ocultar su sorpresa, el anciano miró a su alrededor y dijo. Debería haberlo adivinado antes. Son demasiado similares. Sí, ese debe ser el caso. ¿Es esta la verdadera tienda demoníaca? Supin se sintió aturdida por un momento. Él preguntó. ¿De qué estás hablando? El anciano miró a Supin con expresión preocupada. Luego preguntó. ¿Su tienda se enfoca en entrenar y vender bestias, ganar dinero con sus clientes? Supin no esperaba que él hiciera esa pregunta. Él respondió casualmente. Esto no se trata de hacer dinero, en absoluto. Solo hemos estado ayudando a nuestros clientes a solucionar sus problemas. ¡Qué mafioso! La idea se le ocurrió a la mujer del caldero. Capítulo 1147. El cuarto mundo. Había una vez una extraña tienda en el apogeo de las deidades. El anciano Sutra habló con una expresión complicada.
La tienda entrenó varios tipos de bestias y las vendió a expertos. Ninguna de las personas que visitaron la tienda fue rechazada. Así llegó un período glorioso. Había innumerables emperadores de deidad en ese entonces, e incluso personas que eran aún más fuertes. Un ser inimaginable estaba supervisando la tienda. Nadie se había atrevido a causar problemas en la tienda. Hubo una vez un incidente en el que 19 emperadores de deidad atacaron la tienda juntos, pero todos fueron reprimidos. Las deidades declinaron debido al incidente y, por lo tanto, no pudieron protegerse en la catástrofe que siguió. Ese fue el final de todas las deidades. El anciano miró a Su Ping y agregó: tal vez la tienda no fue destruida, sino que pasó, y tú eres el nuevo heredero que ha elegido. Su Ping se quedó atónito por un momento. Él realmente no conocía esa parte de la historia. Con curiosidad le preguntó al sistema: ¿es esto cierto? ¿No soy el primer maestro? Su descripción parece encajar muy bien en nuestro caso. El sistema respondió casualmente: ¿alguna vez te dije que eres el primer anfitrión? No eres el primero, y probablemente no serás el último. Aún así, espero que seas el último. ¿Cómo perecieron? Preguntó Su Ping con curiosidad. Si algo les sucedió mientras tenían la ayuda del sistema, deben haber encontrado graves peligros. Al igual que a ti, les encantaba salir de la tienda para divertirse, respondió el sistema casualmente. ¿Puedes ser más serio? Algunos de ellos murieron por descuido, mientras que otros murieron en desastres naturales, dijo el sistema con indiferencia, con más solemnidad en su tono. ¿Qué fueron exactamente esos desastres naturales? ¿Podrían ocurrir desastres en edades tan poderosas? ¿Fueron las crisis similares? ¿Qué pasa con el que le sucedió a la divinidad arcaica? Preguntó Su Ping con curiosidad. Más o menos, dijo el sistema, eres demasiado débil para saber todos los detalles. Solo sería un obstáculo para tu cultivación. Te lo contaré todo cuando llegue el momento. ¿Estás jugando misterioso otra vez?, se quejó Su Ping en su corazón. No estoy jugando al misterio. Es solo que algunos seres te notarán simplemente sabiendo de su existencia, y ahora eres demasiado débil. En pocas palabras, no estás calificado para saber sobre esos seres formidables, al igual que esos celestiales no están calificados para saber de mi existencia, dijo el sistema casualmente. Su Ping estaba aturdido por esto. ¿Lo notarían cuando supiera de su existencia? Solo sabía que algunos seres sabrían cada vez que se pronunciaran sus nombres. No esperaba que algunos de esos expertos pudieran detectarlo con solo aprender sobre ellos. ¿Qué clase de poder era ese? Tal concepto ya estaba más allá de su comprensión. Era como criaturas bidimensionales que no logran comprender un mundo tridimensional. Anuncios de Put Future. Parece que todavía hay un camino muy largo por delante. Su Ping se sintió en conflicto e impotente al pensar en ello. Pero entonces, el sentimiento se transformó en un vigoroso deseo de lucha. Me convertiré en tu maestro al final y me encargaré de todo por ti. Pensó Su Ping. Después de un momento de silencio, el sistema finalmente dijo: eres mi anfitrión, no mi maestro. ¿No es lo mismo? Ja. Estás siendo travieso otra vez. Su Ping sonrió, poniendo fin a su discusión. Miró al anciano del sutra y a la mujer del caldero para preguntar: la tienda que mencionaste no tiene nada que ver con nosotros. Todo está en el pasado. Ahora, tú tienes dos opciones. Conviértete en un trabajador temporal o serás encarcelado. Elegir. ¿Trabajador temporal? Los ojos del anciano brillaron. ¿Existen requisitos o restricciones para los trabajadores temporales? La única es que no debes salir de la tienda sin permiso. ¿Estoy bien con eso, entonces? El anciano asintió y aceptó la opción sin pensarlo mucho. La mujer del caldero no pudo evitar mirarlo, sin esperar que el viejo y astuto zorro se rindiera tan rápido. Ella preguntó: ¿hay otras opciones? No. Puedo ayudarte a refinar píldoras y artículos, pero... no. Puedo. No. La mujer del caldero guardó silencio. No había lugar para la negociación. No es de extrañar que el viejo zorro astuto se haya dado por vencido tan rápido. Ya debe haberse dado cuenta de lo difícil que era engañar a ese joven. Bien. Ella dejó de luchar. Era claramente mejor ser un trabajador temporal que ser un prisionero. En cualquier caso, al menos estaría libre dentro de la tienda. Eso era mucho mejor que dormir interminablemente mientras estaba encerrado en un calabozo oscuro. Bueno. Su Ping asintió y preparó los respectivos contratos. Anuncios de Put Future. 2 contratos temporales aparecieron y volaron a sus manos.
Leyeron el contenido cuidadosamente mientras Su Ping los observaba y finalmente los firmaron. Los contratos desaparecieron en sus cuerpos como un rayo de luz, justo después de ser firmados. Ambos artefactos cayeron aturdidos al mismo tiempo, como si su conciencia hubiera sido llevada a otro espacio. Finalmente se recuperaron momentos después, con expresiones cambiadas. Miraron a Su Ping con miedo. Los contratos les permitieron sentir vagamente el horrible poder del misterioso ser que ayuda a Su Ping. También conocieron las reglas que debían seguir como trabajadores temporales. Estaban completamente atados a la tienda de Su Ping, sin poder salir sin su permiso. Además, serían despedidos si Su Ping muriera. Ser despedidos significaba que serían destruidos. Entonces, les era imposible matarlo en secreto para liberarse. Tuvieron que hacer todo lo posible para garantizar su seguridad, ayudar a administrar la tienda y mejorar su fuerza. Este contrato vinculante es incluso más fuerte que las maldiciones del viejo monstruo. Ese ser sin duda está más allá del nivel del emperador, pensó el anciano Sutra. Una vez había seguido a un emperador deidad, mientras que otro lo había hecho. Conocía bastante bien a los emperadores deidad. El ser misterioso era mucho más amenazador en comparación. Ustedes ahora son trabajadores temporales de esta tienda. Pregúntale a Ana y a los demás si hay algo que no sepas. Ana, ¿son todos tuyos?, dijo Su Ping. Juana asintió. Les enseñaré bien. La mujer del caldero puso los ojos en blanco. Soy un artefacto con potencial de nivel emperador y, sin embargo, tengo que escuchar las enseñanzas de un joven. Los ojos del anciano del sutra brillaron. Él no respondió, pero su sorpresa fue aún mayor en comparación. Estaba aún más convencido de que la tienda de Su Ping era de la que había oído hablar. Muchos de los mejores expertos también habían sido contratados en la tienda extraña, en ese entonces. Se dijo que los principales emperadores de la deidad también habían estado trabajando para la tienda. La impactante historia se había contado en muchos lugares, pero la mayoría de la gente nunca pensó que fuera cierta. Sin embargo, un sutra de nivel emperador como él había sido atado a esa tienda en ese momento. Se dio cuenta de que la historia era realmente cierta. El ser detrás de esta tienda debe estar más allá del nivel del emperador. Puede que no sea malo para mí seguirlos. Tal vez tenga la oportunidad de trascender, pensó el anciano. Su Ping luego preguntó lo que realmente quería saber. Mayor, estás en el nivel de emperador, y también dijiste que una vez conociste a un emperador deidad que cultivó múltiples mundos pequeños. ¿Sabes cómo era el pequeño mundo secundario del chico? El sutra caducó por un momento, luego respondió rápidamente. Jefe, solo llámame Dark Demon. El emperador deidad con mundos pequeños dobles que acabas de mencionar fue una vez una estrella brillante, pero pereció demasiado pronto. Su segundo mundo pequeño fue llamado el dominio espiritual. También era conocido como el mini reino de las deidades, ya que fue construido con la ley central del reino de las deidades. ¿La ley central del reino de las deidades? Su Ping se sorprendió. ¿Era posible construir un mundo pequeño con la ley central de un reino? ¿Es el aura de la deidad en sí misma un tipo de ley? Entonces se le ocurrió la idea a Su Ping. Si fuera posible construir un mundo pequeño con el núcleo del reino de las deidades, ¿sería posible hacer lo mismo con el núcleo del reino de los dioses? Estaba inevitablemente emocionado. Si fuera realmente posible, eso implicaría que podría establecer múltiples mundos más pequeños. Necesito probar primero. Afortunadamente, el reino de las deidades es uno de los sitios de cultivo disponibles en el sistema. Debería ir y revisar esto mientras todavía estoy en un estado debilitado. Apuntaré a cultivar más mundos pequeños y luego alcanzar el estado ascendente, pensó Su Ping. No fue difícil para él convertirse en Star-Lord, pero el estado ascendente seguía siendo un desafío. Capítulo 1148. La iglesia que pide el cielo. Con una resolución rápida, Su Ping habló con Joanna y los demás. Te dejaré la tienda por ahora. Necesito hacer una visita al reino de las deidades. Dark Demon y la mujer del caldero quedaron atónitos. Este último preguntó en estado de shock. ¿No dijeron que el reino de las deidades fue destruido y que las deidades desaparecieron? ¿Todavía existe? ¿No estamos viviendo ya en otra era? Dark Demon miró a Su Ping con confusión e incredulidad. El reino de las deidades no fue destruido. Quizá fue destruido en vuestro tiempo, pero ha sido reconstruido. Su Ping recordó al rey deidad del crepúsculo, quien usó su propio cuerpo para bloquear el agujero en el cielo. Y Chen, en comparación, optó por esconderse en un intento de renacer en otra era y recuperar su gloria. Los ojos de la dama verde brillaron y miró fijamente a los dos artefactos vivientes. ¿Alguna vez has oído hablar del rey deidad crepuscular o del emperador deidad Luofu?
Dark Demon quedó aturdido por un momento. Recuerdo una o dos cosas sobre el emperador deidad Luofu, pero creo que murió hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo sabes que murió? ¿Lo viste con tus propios ojos? No exactamente. Era solo un cuento registrado en la historia. Es difícil saber si es verdad o no. Demonio Oscuro negó con la cabeza. Los ojos de la Dama Verde se atenuaron. Ella sabía que el rey deidad Luofu no murió. Solo se sintió triste porque el nombre de su maestro nunca fue recordado incluso después de su magnífica hazaña. Ese fue el triste destino de un señor nadie. Pero un rey deidad no contaba como un personaje anodino. Era solo que muy pocas personas habían sido recordadas en una historia tan larga. Parece que no viviste en el mismo periodo. Su Ping negó con la cabeza. Su charla con Dark Demon llegó a su fin. Habría pedido más información para buscar a Yechen si el tipo hubiera vivido en el mismo periodo. Sin embargo, era obvio que el chico nació en un periodo más reciente. Después de confiarle la tienda a Joanna y a los demás, Su Ping fue al Chaos Spirit Pool for Incubation y cerró la puerta. Mostró la lista de sitios de cultivo y buscó el reino de las deidades. Inmediatamente después aparecieron docenas de sitios de cultivo basados en el reino de las deidades. Algunos eran continentes rotos del reino, tal como sucedió con el entierro del semidios. Anuncios de Put Future. Otros eran islas dispersas. La era de los emperadores deidad. Su Ping vio un sitio avanzado. El billete salió por 7.000, solo 3.000 menos que el de la divinidad arcaica. 3 veces más caro que el boleto para el entierro del semidios. Este es el período más glorioso de las deidades. Innumerables personas se están cultivando y tratando de ascender al reino de las deidades en busca del antiguo camino. Su Ping se sintió tentado por el resumen del sitio, por lo que decidió ir allí y echar un vistazo. Pagó el boleto. Apareció un vórtice de la nada y Su Ping entró. Pasó mucho tiempo. Su Ping volvió a abrir los ojos y se encontró en un lugar ruidoso. Estaba parado en una calle llena de puestos y clientes. Muchos jóvenes estaban montando a caballo en la calle. Ruidos de viento sibilante pasaron por encima de su cabeza. Era de personas vestidas con túnicas blancas, volando en el cielo encima de espadas. El lugar era próspero y animado. Su Ping miró a su alrededor y no vio nada más que abundancia y progreso. Los cultivadores que volaban constantemente por el cielo también implicaban el poder general extremo del sitio de cultivo. ¿Este poderoso sitio de cultivo está fuera del universo? Era tan próspero en el pasado. ¿Cómo desapareció de repente? Su Ping tenía bastante curiosidad. El lugar supuestamente desaparecido todavía era próspero en este momento, como si estuviera escondido y preservado en el paraíso. De repente, alguien gritó en voz alta. Fuera del camino. Apártese del camino. Cerca de allí, un grupo de jóvenes montaba a caballo. Su Ping se dio la vuelta y miró, solo para ver que los caballos eran tan rápidos y agresivos como locomotoras, mucho más rápidos que los sementales normales que Su Ping había visto. Su Ping extendió un brazo al ver que lo golpearían inminentemente. Puso su mano sobre la cabeza del caballo líder. Al momento siguiente, el cuello del caballo se dobló como si hubiera chocado contra una pared de hierro. El joven jinete también salió disparado. Aún así, el joven claramente no era un pusilánime. Rodó e hizo un aterrizaje firme. Niño, ¿estás tratando de que te maten? El joven maldijo en estado de shock y furia. Su Ping levantó las cejas. A pesar de que su cultivo retrocedió y era básicamente una persona común, como advirtió el anciano antes, es muy probable que sea el más fuerte del grupo. Después de todo, sus atributos físicos permanecieron. Su cuerpo era tan robusto como el de un Star-Lord superior, todo gracias al baluarte solar. Incluso los tesoros secretos difícilmente lo afectarían. Anuncios de Put Future. Joven maestro, ¿estás bien? ¿Quién es este idiota que se interpone en el camino del joven maestro? ¿No sabes quiénes somos? Discúlpate ahora mismo. En efecto. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras porque eres fuerte? Todos los jóvenes del grupo de equitación saltaron y se pararon frente al primer joven, mientras miraban a Su Ping. Su Ping se quedó sin palabras. ¿De verdad me están acusando? Él simplemente respondió. Piérdete. Lanzando un ataque de furia, el joven rugió. Cultivador del cuerpo, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes quién soy? Vete a la mierda. Es increíble. Ataque. Gritó el joven furioso, como si alguien le acabara de pisar el pie. Todos sus guardaespaldas sacaron espadas. El aura de la deidad surgió de ellos, como si estuviera a punto de realizar algunas técnicas divinas. Pero entonces, un grito de Fénix resonó en el cielo, pronunciado por la criatura colorida y extraordinaria.
Había cadenas en la parte inferior de las alas del Fénix, que arrastraban un carruaje. Es el mayor de la iglesia Eabenaskin. La iglesia Eabenaskin está aquí. Apresúrate. Tendremos que esperar hasta nuestra próxima vida para estudiar en la iglesia divina si perdemos este reclutamiento. Mucha gente en la calle estaba realmente emocionada al ver el carruaje tirado por la mítica bestia. El joven también estaba aturdido, su expresión cambió rápidamente. Se montó en su caballo y dijo: «Date prisa. No te pierdas el evento». Miró a Su Ping mientras hablaba. «Joven, resolveremos esto más tarde. Lo recordaré. Tú». «¿Por qué más tarde?» «Ahora soy libre», dijo Su Ping. El joven estaba tan furioso que su rostro se volvió sombrío. Pero al final, apretó los dientes y se contuvo. Estaba a punto de seguir adelante, pero luego Su Ping golpeó a su caballo e hizo que el joven cayera nuevamente. Esta vez lo agarraron desprevenido y su caída fue bastante humillante. ¡Hasta luego! Su Ping sonrió y se alejó, también persiguiendo el carruaje. Quería saber más sobre la iglesia Eabenaskin. Yo. El joven se levantó del suelo, solo para descubrir que Su Ping no estaba a la vista. No podría haberse sentido más exasperado. Capítulo 1149 Constitución de la deidad. Su Ping se movió tan rápido como una sombra en las calles, y pronto alcanzó al carruaje tirado por un fénix. Creo que está en el estado ascendente. Su Ping miró a la elegante mujer en el carro. Su nivel era demasiado bajo para detectar algo, pero aún tenía sus instintos naturales. Estaba sintiendo una presión punzante que solo los ascendentes emitían. El fénix gritó y se detuvo gradualmente cuando llegó a una torre alta en la ciudad. Frente a la alta torre había una gran plaza donde se había reunido mucha gente. En dicho foro también había 9 columnas de plata con grabados de dragones. Un grupo de jóvenes discípulos vestidos de blanco en el aire ante los 9 pilares de plata. Había mucha gente frente a cada pilar. La mayoría de ellos eran de una crianza rica, mostrando ropa glamorosa. Algunos eran viejos elegantes. Muy pocos de ellos estaban vestidos de civil. Mayor Nu. Los ancianos en la alta torre dieron la bienvenida a la persona que viajaba en el carruaje de la manera más respetuosa. ¿Cómo le fue? ¿Encontraste a alguien con un potencial excepcional? La hermosa y extraordinaria mujer se bajó del carruaje. Parecía estar envuelta en una nube. Un velo cubría su rostro, mostrando solo sus tentadores ojos llorosos. Mayor, la prueba de reclutamiento acaba de comenzar. Ya hay 3 candidatos talentosos que nacieron con constituciones de deidad. Tienen el potencial de convertirse en discípulos principales, respondió respetuosamente un anciano vestido de rojo. ¿Es eso así? Escuché que recientemente han nacido muchos genios sin igual. Muchas sectas también están buscando discípulos. Parece que los rumores eran ciertos. La mujer asintió levemente y se acercó al borde de la alta torre para mirar hacia abajo. Una gran multitud se había reunido ante los 9 pilares como una larga serpiente. ¿Son todos candidatos? Su Ping llegó al borde de la plaza y se mezcló con la multitud. Se enteró de la situación al escuchar las discusiones cercanas. Una secta llamada Eabenaskin Church estaba reclutando discípulos en este momento. Los 9 pilares de plata presentes se conocían como los indicadores de potencial de la deidad, que podían medir el potencial de cultivo de una persona. Aquellos que calificaran podrían cultivarse en la iglesia Eabenaskin y alcanzar la inmortalidad. La secta de la espada verde me puso a prueba la última vez. Dijeron que mi potencial era mediocre y me rechazaron. Mi padre ha comprado muchos tesoros para mejorar mi constitución física desde entonces. Me pregunto si puedo pasar esta vez. Escuché que los estándares de Eabenaskin Church son aún más rigurosos. Te escucho. La iglesia Eabenaskin es la secta más grande de este continente. La secta de la espada verde solo puede temblar en su presencia. Me he probado a mí mismo con el Deity Pattern Pointer en casa. Vine como púrpura. Me pregunto si haré el corte. Es difícil de decir. Escuché que el indicador de patrón de deidad no es tan preciso como el indicador de potencial de deidad. No hay garantía a menos que tengas un potencial dorado. Hubo discusiones acaloradas por todas partes. Los ojos de Su Ping brillaron. La situación parecía ser bastante interesante. Necesitaba un lugar para cultivar, ya que tenía que restaurar su cultivo de Star State lo antes posible. La iglesia Eabenaskin parecía ser un buen lugar. Se abrió paso entre la multitud hasta que llegó al final de la fila para tomar su medida con los pilares plateados. ¿Qué estás haciendo? Pague por adelantado si quiere esperar en la fila. Unos cuantos jóvenes musculosos detuvieron a Su Ping. Ellos eran los encargados de mantener el orden. Su Ping detectó vagas ondas de energía provenientes de ellos.
Estaba claro que no eran muy fuertes. Ni siquiera eran capaces de volar. Aún así, era evidente que su estado no era ordinario. ¿Necesito pagar? No tengo dinero, ¿puedo pagar con otra cosa? Preguntó Supin. ¿De dónde es este bicho raro? ¿No tienes dinero? ¿Con qué piensas pagar? No necesitamos baratijas. Uno de los jóvenes frunció el ceño y lo evaluó, curioso por su elegante ropa. Supin acababa de llegar a ese mundo y aún no se había cambiado de ropa. Su atuendo moderno no encajaba del todo con el entorno. Sin embargo, no le molestó. Cantó en su corazón y no se sintió aliviado hasta que descubrió que podía abrir el almacenamiento del sistema. Había guardado muchos de sus tesoros saqueados en su pequeño mundo. Aún así, su disminución de nivel lo había dejado incapaz de detectar su pequeño mundo y, naturalmente, estaba bloqueado. Afortunadamente, el espacio de almacenamiento del sistema no tenía una restricción de nivel. Parece que necesito almacenar algunas monedas en el espacio de almacenamiento del sistema, pensó Supin. El sistema de almacenamiento del sistema era excelente en todos los aspectos, excepto por su capacidad limitada. Tenía que usarlo juiciosamente. ¿Aceptarías esto? Supin sacó comida para mascotas que se habría vendido por 1000 puntos de energía en su tienda. Era el más barato que tenía en stock. Anuncios de Put Future. ¿Eh? Hierba divina. El aura es tan abundante, los jóvenes estaban atónitos, sin esperar que Supin produjera tan fácilmente una hierba divina de alta calidad. Puede que no sea un gran problema para los discípulos principales de Haven Asking Church, pero seguramente fue un tesoro supremo para los discípulos externos como ellos. ¿Estás seguro de que quieres pagar con esto? Uno de los jóvenes no pudo evitar mirar apasionadamente a Supin. Supin asintió. Hermano, puedo pagar tu prueba. Solo retíralo, dijo uno de los jóvenes de repente. Los otros jóvenes se sorprendieron al escuchar eso. Sus rostros mostraban desconcierto. Estaban a punto de obtener esta hierba divina, pero este tipo simplemente se la devolvió. Zanjin, tú. ¿Qué estás haciendo? Los jóvenes estaban bastante enojados, pero ninguno de ellos se atrevió a ser demasiado fuerte. Su oportunidad de quedarse con la hierba se desvanecería si llamaran la atención de otros discípulos. El joven llamado Zanjin no dijo nada más. Simplemente sacó un poco de plata y luego le dijo a Supin. Hermano, esta hierba divina es demasiado preciosa. Será útil para tu cultivo. La prueba no es costosa. Podrías tener 1000 pruebas con la hierba divina. Supin quedó aturdido por un momento, luego pensó que el joven era un tipo decente. Consideró ofrecérselo directamente, pero luego se abstuvo al darse cuenta de que el tipo podría terminar siendo asaltado por eso. Entonces, dijo, ¿tu nombre es Zanjin? Te recordaré. Solo espéralo. Zanjin. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Supin le dio unas palmaditas en el hombro y sonrió. Luego, se fue y se unió a la fila. Todos los jóvenes estaban atónitos. Uno de ellos preguntó, ¿qué quiso decir? ¿Estaba diciendo que recordará tu favor en el futuro? Los demás se miraron desconcertados. Luego, recordaron la estupidez de Zanjin y se enfurecieron. Podrían haber vendido la hierba y hacer una fortuna. Zanjin, acabas de patear nuestro almuerzo gratis. ¿Cómo nos vas a compensar? Preguntó uno de ellos con frialdad. La sonrisa de Zanjin finalmente desapareció cuando Supin se fue, dejando una expresión solemne. Su aura cambió, y se veía totalmente como un mal. ¿Cómo? Él acaba de ofrecer hierba divina por dinero. ¿Crees que no es de una familia numerosa? Su atuendo también era extraño. ¿Qué pasa si es el joven príncipe de una familia aislada? Todos nosotros podemos morir más tarde cuando su familia descubra que lo estafamos. Todos los jóvenes quedaron aturdidos por un momento. Entonces, se dieron cuenta de que Supin era realmente demasiado extravagante. El joven que había regañado a Zanjin frunció el ceño, pensando que este último tenía razón, pero había algo que simplemente no estaba bien. Zanjin los ignoró y miró la espalda de Supin. Para mí, esto puede ser una oportunidad. Si él es realmente el joven príncipe de cierta gran familia y recuerda mi favor, podría ayudarme a convertirme en un discípulo externo. Él tenía su propio plan. Hubo innumerables genios en una época en la que todos se cultivaban mientras luchaban por la inmortalidad. Aquellos que no tenían el talento suficiente tenían que luchar por las oportunidades con su sabiduría. Zanjin pensó que el encuentro anterior era una buena oportunidad. No quería morir como una persona común. Al final de la línea, Supin esperó obedientemente en la fila mientras escuchaba a los demás en la fila. Ahora tenía una comprensión más profunda de la iglesia Eaven Asking.
Los miembros de las familias ricas terminaron sus pruebas mientras hablaban y se felicitaban. Suping también aprendió cómo se realizó la prueba. Era bastante simple. Solo necesitaba pegar su mano a un pilar. Unos segundos más tarde, el probador cercano anunciaría el resultado. Él también fue testigo de cómo no pasó nada cuando algunas personas tocaron un pilar. Otros habían hecho que los pilares brillaran intensamente cuando les llegó el turno. Los grabados de dragones parecerían animados. La fila era bastante larga. Después de que cientos de personas fueran evaluadas, hubo un rugido de dragón que resonó en todo el campo. Un apuesto joven había puesto su mano sobre el pilar, y los grabados de dragones parecían cobrar vida mientras dejaban escapar un rugido. Arriba en la torre alta, los ancianos y la mujer de apellido Mu miraron en esa dirección. Los viejos estaban todos emocionados. Otro hombre con una constitución de deidad. La mujer de apellido Mu asintió levemente. Así es. El rugido del dragón fue bastante fuerte. Tal vez su constitución de deidad sea de alto rango. Bajo la mirada de todos, el apuesto joven estaba rodeado por unos jóvenes vestidos de blanco que lo invitaron a subir a la alta torre. Los otros no podrían haber estado más celosos. Muchas mujeres preguntaron por el hombre de ojos brillantes. Sin duda, ese apuesto muchacho emprendería el viaje hacia la divinidad y compondría su propia leyenda. Potencial de la deidad, tercer nivel. No cualificado. Finalmente llegó el turno de Suping. El joven de paisano que había estado antes que él, se fue frustrado, con los labios fruncidos y los puños apretados. El probador parecía bastante indiferente. Anuncios de Put Future. Suping, inconscientemente, palmeó el hombro del joven cuando pasó y luego dijo: hermano, no te frustres demasiado. Tendrás otras oportunidades. Puedo ver que has nacido para lograr grandes logros. El hombre joven. Interrogación de cierre. Después de unos segundos de silencio, el joven ahuecó las manos y dijo: gracias. No me deprimiré por esto. Muchas cosas pueden cambiar en 3 años. Volveré dentro de 3 años. Buena suerte. Apenas Suping había terminado de alentar al joven cuando el probador dijo con impaciencia: es tu turno. Deja de hacerme perder el tiempo. Suping luego caminó hacia el pilar de plata. Toca el pilar, instruyó el probador. Suping puso su mano sobre el pilar de plata y sintió frío. Exactamente en ese momento sintió que había algo afilado en el pilar de plata que le picó la mano. Instintivamente quiso mover su mano hacia atrás. Pero pensándolo bien, tal vez esa fue la prueba real. La cosa afilada picaba rápido, como una aguja. Sin embargo, Suping tenía la piel gruesa. Aunque no movió la mano, la aguja no pudo penetrar. Potencial de la deidad, primer nivel. No cualificado. Retrocede, dijo el probador con indiferencia. Suping levantó las cejas. Estaba seguro de que la aguja era la prueba. ¿Estaba tratando de recolectar su sangre para probar su potencial? Él no retrocedió. En cambio, rápidamente se mordió el dedo y lo volvió a colocar sobre el pilar de plata. Al ver la acción de Suping, el probador cambió su expresión y preguntó en estado de shock y furia: mocoso, te pedí que retrocedieras. ¿Qué estás haciendo? Un simple mortal fue lo suficientemente valiente como para desafiarlo. Tembló de ira mientras corría hacia Suping como el viento. Iba a tirar a ese joven ignorante, cuando un magnífico rugido de dragón resonó. Era como si la enorme criatura emergiera de un profundo abismo y se elevara hacia el cielo. Toda la columna de plata temblaba. El grabado del dragón parecía animado. El temblor y el rugido hicieron temblar al probador. Se detuvo y miró el pilar de plata en estado de shock. El dragón grabado en el pilar se convirtió en una ilusión intimidante que miró hacia abajo a toda la plaza y luego rugió con fuerza. Toda la plaza volvió a quedar en silencio. Todos fijaron sus ojos sorprendidos en el joven. En la torre alta, los ancianos y la mujer de apellido Mu quedaron atónitos. Rápidamente miraron, y la mujer dijo con asombro: el rugido del dragón es tan fuerte que probablemente tenga una constitución de deidad alta. Los ancianos estaban bastante emocionados. Rápidamente hicieron que alguien invitara a Suping. Junto a los expertos estaba el apuesto joven de antes, que estaba atónito y frustrado en este momento. Pudo decir que el rugido del dragón invocado por el extraño era más fuerte que el suyo. El joven que acababa de pasar por Suping de repente se dio la vuelta. Sus ojos brillaron mientras miraba al tipo parado frente al pilar plateado. Algún día brillaré como tú. Constitución de deidad. El probador salió de su estupor y tragó con asombro. Rápidamente mostró una sonrisa y miró a Suping con deleite. Joven, felicidades. Tienes una constitución de deidad sin igual, y tienes la oportunidad de convertirte en un discípulo central de la iglesia Eaven Asking Church. Suping no le hizo pasar un mal rato.
Él simplemente asintió. Unos pocos discípulos vestidos de blanco se abrieron paso entre la multitud e invitaron a Suping a la torre alta. Suping los siguió, llegando rápidamente a la cima que tenía una vista maravillosa. La multitud en la plaza eran como hormigas desde allí. Suping luego miró a la mujer en el carruaje y a los ancianos con auras ocultas. Eran muy probablemente Star-Lords. Joven, ¿cómo te llamas? Suping. Joven, tienes una constitución de deidad. Serás admitido como discípulo externo de inmediato. No se requieren pruebas adicionales, dijo un anciano encantado. Serás evaluado más a fondo cuando regresemos y verifiquemos tanto tus antecedentes como tu constitución. Se te darán los recursos de entrenamiento adecuados para que puedas embarcarte en el viaje de la divinidad. Suping frunció el ceño. ¿Una verificación de antecedentes? Aún así, era comprensible. Después de todo, estas sectas importantes tenían que tomar medidas al tratar con posibles espías. Bueno. Suping, este es señor Mu, un supervisor de nuestra secta. Puedes elegir cultivar bajo su tutela ya que fuiste elegido en esta región, dijo un anciano. Suping miró a la mujer de apellido Mu. Maestro, encantado de conocerte. La mujer de apellido Mu. ... Nunca se habían conocido antes. ¿Era el joven realmente tan inteligente? Los otros que habían sido seleccionados estaban igual de sorprendidos.